Bienvenidos a este video tutorial donde presentaremos el tema de la permeabilidad magnética. Los imanes están formados por campo magnético. El campo magnético es el área donde el imán presenta su fuerza de atracción o repulsión. Aquí podemos ver el campo magnético que genera un imán a través de líneas de flujo que van del polo norte al polo sur. La intensidad de un campo magnético nos indica la cantidad de atracción magnética. Eso lo podemos calcular a través de la fórmula. Intensidad de campo magnético es igual a campo magnético sobre permeabilidad del medio. Su unidad es el Tesla. Pero, ¿qué es la permeabilidad magnética? Es la facilidad con que las líneas del campo magnético atraviesan diversos materiales. Estas líneas pueden atravesar diferentes materiales, ya sea el concreto, el metal, el plástico, pero cada diferente material tiene cierta permeabilidad que le permita que estas líneas puedan atravesarla. La razón de la permeabilidad del material respecto a la permeabilidad del vacío se le conoce como permeabilidad relativa y se da a través de la fórmula. Permeabilidad relativa es igual a permeabilidad del medio sobre permeabilidad del vacío. Para calcular la permeabilidad del medio se despeja la fórmula anterior y nos queda de la siguiente manera. Permeabilidad del medio es igual a permeabilidad del vacío por permeabilidad relativa. En tablas como estas, en muchos libros nos presentan las permeabilidades relativas de los materiales. En este podemos, la permeabilidad inicial se conoce, es la permeabilidad que utilizamos para despejar en la fórmula, es la permeabilidad relativa. Aquí tenemos el acero laminado que equivale a 180, el del hierro a 200, etc. Aquí tenemos un ejemplo. Calcula la permeabilidad del medio del núcleo de hierro de un selenoide si la permeabilidad del hierro es de 13.000. Tenemos la fórmula: permeabilidad del medio es igual a permeabilidad del vacío por permeabilidad relativa. Sustituimos los valores. Permeabilidad es igual a 4 por pi por 10 a menos 7 por 13.000, lo que nos da un total de 1.63 por 10 a la menos 3, que es la permeabilidad del medio del hierro. Ahora pasamos por lo que es densidad del flujo magnético. Es el número de líneas de flujo que pasarán a través de una unidad de área perpendicular en esa región. Estas líneas van a atravesar ciertos materiales perpendicularmente. La fórmula para poder calcular la intensidad de esas líneas es la siguiente. Flujo de campo magnético es igual a campo magnético por el área de estudio. La unidad en que se representa es Weber, que es la unidad de flujo magnético. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Calcula la densidad de flujo de un imán cuya intensidad es de 0.6 teslas si atraviesa un área de 0.2 metros cuadrados. Simplemente despejamos en la fórmula y nos queda 0.6 teslas por 0.2 metros cuadrados y nos da un total de 0.12 Webers. El siguiente, señor André Mark Ampère estableció que la intensidad de un campo magnético varía directamente con la intensidad de corriente inversamente con respecto a la distancia donde se mide. Por ejemplo, para calcular la intensidad del campo magnético de un conductor largo y recto se utiliza la siguiente fórmula. B representa el campo magnético que se representa en teslas. La permeabilidad magnética en el vacío, ya habíamos dicho que es de 4 por 10 a la menos 7. La intensidad de corriente que se representa en amperes se divide entre 2pi por la distancia entre el conductor y el punto considerado. Ese se va a representar en metros. Pues aquí tenemos un ejemplo de cómo determinar el campo magnético en el aire.
conseguir una distancia de 6 centímetros de un alambre largo por el que circula una corriente de 5 amperes. Lo primero que hay que hacer es buscar una equivalencia de 6 centímetros a metros, que va a dar 0.06 metros. Se sustituye en la fórmula anteriormente mencionada, que da 4 por pi por 10 a la menos 7 por 5 amperes de la intensidad entre la distancia, que es 0.06 metros por 2 pi, y al final te va a dar 1.6 por 10 a la menos 5 Tesla, que es el campo magnético que estamos buscando, la fuerza del campo magnético. Inducción electromagnética. Cuando por un conductor circula corriente eléctrica, genera un campo magnético, por lo cual al poner el conductor entre los polos del imán, se genera una fuerza magnética que provoca que el conductor sea repelido de un lado por el otro y sea extraído. Pasemos a esta figura para mostrar un ejemplo. Digamos, este es un imán, polo norte, polo sur. Como ya sabemos, las líneas de flujo van del norte al sur. Pero si ponemos un objeto de cualquier material, esto se opone y se genera una fuerza magnética nueva, que es la que se va a hallar. El problema anterior es de un objeto que está perpendicular a las líneas de fuerza. Existen dos tipos de fuerza magnética, las que están en forma perpendicular y las que tienen una inclinación hacia el imán. Para determinar la fuerza magnética se utiliza la fórmula, es de la siguiente: fuerza magnética, que se representa en newtons; intensidad de campo magnético, que se representa en Tesla; intensidad de corriente, que se representa en amperes; longitud del conductor. Si el conductor se encuentra inclinado con respecto al campo, se utiliza la fórmula la siguiente. Como se dan cuenta, esta fórmula tiene algo distinto, que es seno. Esta fórmula la utilizamos, como anteriormente les dije, cuando es perpendicular al imán. Y cuando tiene un ángulo hacia el imán, se utiliza la siguiente fórmula: seno del ángulo por la intensidad de campo magnético, la intensidad de corriente por la longitud del conductor. Para determinar la fuerza magnética sobre un conductor de 8 metros que se encuentra colocado de manera perpendicular a un campo, esa es la palabra perpendicular, quiere decir que no tiene un ángulo. Se va a utilizar la primera fórmula anteriormente vista. Perpendicular a un campo magnético de 0.8 teslas producido por una corriente de 30 amperes, se utiliza la fórmula, se va a sustituir los datos. Fuerza magnética es igual a campo magnético de 0.8 teslas por 30 amperes por la longitud, que es 8 metros. Este va a dar el resultado 192 newtons. Pero si el conductor se encuentra a un ángulo inclinado de 60 grados, entonces se utilizan los mismos datos, pero con un ángulo seno de 60, y al final te va a dar 166.27. Y al final comprobamos que es diferente medir la fuerza magnética de un conductor recto que un conductor con un ángulo. Pues eso ha sido todo en este video. Gracias. Eso es todo, amigos.